Bien, muchísimas gracias. Antes de nada, como es preceptivo y debe hacerse, agradecerles a la organización, a Merck, que ha soportado mi estancia aquí, y a todos ustedes su hospitalidad, y que me permita intentar de entrada poner esto en marcha y que me permita compartir con ustedes unos minutos, espero que no se les hagan muy largos, hablando del papel de un nuevo fármaco antiarrítmico en el tratamiento de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, yo creo que, lo he dicho en muchas ocasiones, creo que nunca está de más que recordemos, dentro de lo que son las estrategias terapéuticas, nunca está de más que recordemos que lo más importante cuando nos planteamos ante un episodio de fibrilación auricular en nuestros pacientes, lo primero y lo único que ha demostrado tener impacto sobre la morbimortalidad, sobre el futuro de nuestro paciente, es prevenir los eventos tromboembólicos. Una vez hecho esto, estamos autorizados y debemos proporcionar otro tratamiento a nuestro paciente. Pero debemos recordar que de momento solamente le estamos mejorando los síntomas. Y esto a veces, aunque pueda parecer poco, es mucho, pero no estamos mejorando la morbilidad y mortalidad inherente, no voy a insistir, el doctor Morillo lo ha presentado, y en casi cualquier situación fisiopatológica, la fibrilación auricular señala a un grupo de pacientes con peor pronóstico. Esto es real. Por tanto, nos gustaría actuar mucho aquí, pero cuando estamos hablando de ese viejo debate de control de frecuencia o control de ritmo, ese viejo debate va dirigido a aliviar los síntomas. No está de más recordar también que en las recomendaciones de la Sociedad Europea de la Cardiología, asumidas por la española, lo primero es diagnosticar la FA, lo segundo es valorar el riesgo tromboembólico y tratarlo de la manera que consideremos más apropiada, y por último, después, y dependiendo del tipo de la FA y dependiendo de los síntomas, estableceremos una estrategia terapéutica de control de ritmo y frecuencia. Yo creo que no es el momento ahora, aunque podemos debatirlo y lo hemos estado haciendo durante meses, durante años, si los pacientes debemos devolverles el ritmo sinusal o debemos conformarnos con controlar la frecuencia. No quiero abrir este debate y ni siquiera, fíjense ustedes, ni siquiera quiero abrir el debate de si debemos convertir la fibrilación auricular a ritmo sinusal o no. Y esto hace no tampoco dos grandes expertos en una revista de alto prestigio, pues aún así queda abierto el debate de si debemos cardiovertir o no a nuestro paciente que está en fibrilación auricular. Esto no lo vamos a debatir ahora. Yo sí creo que todos los que hacemos práctica clínica, entraremos un poco más en detalle ahora, los que hacemos práctica clínica sabemos o creemos que sabemos cuándo tenemos que cardiovertir al paciente. Pero lo que sí quiero insistirles es en esto. Este es un artículo de la Sociedad Europea de Cardiología, publicado pues por buenos amigos y reconocidos profesionales, y en esto sí que quiero hacer hincapié desde el principio. ¿Cuál es el mensaje que ellos lanzan? Y luego también volveremos sobre ello, para cerrar el círculo de la cardioversión de la fibrilación auricular. Es esto, que en el caso de que decidamos tratar la fibrilación auricular, debemos empezar al principio, verdaderamente al principio, cuando nuestro paciente nos muestra su fibrilación auricular, como el doctor Morillo les mencionó hace unos minutos. Cuando el paciente tiene fibrilación auricular, ya hay una verdadera atriopatía a nivel histológico y a nivel funcional. De tal manera que, si decidimos tratar la fibrilación auricular, y les animo a que lo hagan, lo siguiente sería hacerlo desde el primer episodio. Y hay que hacer una doble estrategia que todos los médicos hacemos, no solamente devolver el ritmo sinusal, sino que debemos tratar muy agresivamente las situaciones que promueven el remodelado auricular. Es decir, debemos tratar la cardiopatía de nuestro paciente, debemos tratar a nuestro paciente. Resulta paradójico que nos lo tengan que recordar en el año 2008. Es por esto que yo me permito ahora hacer una serie de consideraciones y compartir con ustedes lo que yo creo que son las indicaciones de cardioversión. Yo creo que la indicación de cardioversión en urgencias o en cualquier lugar que veamos a nuestro paciente va más allá de la cardioversión urgente. Lo veremos. La cardioversión en urgencias es parte de una estrategia global de mantenimiento del ritmo sinusal. Por eso yo planteo que hay que cardiovertir a mi paciente
cuando tiene síntomas a pesar de que la frecuencia esté controlada. Y esto es real, porque gran parte de los ensayos clínicos que hemos leído durante años en las revistas de prestigio van dirigidos a pacientes que les puedes hacer o control de ritmo o control de frecuencia, pero yo tengo, y ustedes, muchos pacientes que aunque le controles la frecuencia, te dicen que aún así siguen mal. Claro, tenemos que cardiovertirlos. Tenemos que cardiovertir a los pacientes que han desarrollado fibrilación auricular después de un desencadenante, ya sea secundario, quirúrgico, pulmonar, de imbalance hidroelectrolítico. Bien, una vez que ha desaparecido el desencadenante, si se queda en fibrilación auricular, debemos cardiovertirlo. Qué duda cabe que a veces hay pacientes, como todas las personas que tenemos una situación crónica, pues nos ajustamos a ella y decimos que no estamos sintomáticos. En algún caso, yo he cardiovertido, y creo que es una buena estrategia, a los pacientes, y de esa manera yo sé si su fibrilación auricular es sintomática o no, porque eso me permite diseñar mi futuro estratégico y me permite decidir si mi paciente cuando vuelve a visitarme me dice: doctor, ahora sí me encuentro mejor. Claro, era una fibrilación auricular a la que él se había adaptado. O sencillamente, cuando aunque yo haya decidido controlarle la frecuencia, no puedo, y claro, hay que cardiovertir al paciente. ¿Por qué? Porque la mejor forma de controlar la frecuencia, les recuerdo, como ustedes saben, que es controlar el ritmo. O aún más, ustedes que ven pacientes y saben tratarlos, sencillamente está recomendada la cardioversión cuando eligen el ritmo como mejor opción para su paciente. Les voy a mostrar ahora, un momentito, unos datos que vienen también de Europa, y es intentando buscar qué argumentos tenemos para cardiovertir o no, porque yo antes de diseñar una estrategia tengo que estar convencido de ella, tengo que creer en ella. Fíjense ustedes, este es un registro de práctica clínica en el que se incluye un número respetable de pacientes de todos los tipos de fibrilación auricular. Son pacientes que consultan en urgencias, en las clínicas o aparecen en las plantas de hospitalización. Y este detalle es muy importante. Vean ustedes, de las fibrilaciones auriculares recién detectadas, el 48% después de una primera estrategia de, la que ustedes quieran, devolverle el ritmo, no recurren. Es decir, cuando un paciente está recién mostrando su fibrilación auricular, es una buena ocasión para cardiovertirlo, porque a lo mejor queda resuelto su cuadro. Pero inclusive aquello de que todos conocemos, y nos ha mostrado el doctor Murillo, de que la fibrilación auricular se perpetúa, si yo intervengo en la fibrilación auricular cuando es paroxística, un porcentaje muy alto de ello sigue siendo paroxística, no evoluciona a permanentes. Otro motivo adicional para no abandonar al paciente y tratarlo con cardioversión allá cuando nos consulte. Y claro, los que ya tienen fibrilación auricular permanente, que no hay nada que hacer con ellos, siguen en fibrilación auricular permanente. ¿Qué pacientes ustedes y yo en la práctica clínica cardiovertimos y a cuáles no? Pues claro, intentamos no cardiovertir a aquellos que ya sabemos que es probable que progresen a formas más persistentes porque son mayores, porque tienen insuficiencia cardíaca, porque tienen cardiopatía valvular o por supuesto porque su aurícula ya esté dilatada. Es decir, aún más, en este registro, y comparto con ustedes esta reflexión de la que yo me hago eco, es que esta aparente evolución favorable porque no progresa la fibrilación auricular a formas peores, ¿a qué la atribuyen los médicos que hicieron este registro? Pues dicen que bueno, que este desenlace más o menos favorable de la arritmia se puede deber en parte a la detección y tratamiento de la fibrilación auricular y por supuesto de la cardiopatía asociada. Es decir, en una estrategia clínica de tratar a la cardiopatía de nuestro paciente y de devolverle el ritmo sinusal, las cosas van bien. Es decir, hay un hueco para la cardioversión. Cardioversión, bien, esto se lo ha mostrado el doctor Murillo. Si el paciente está inestable no hay ninguna duda, y si el paciente está estable, se nos abre una serie de posibilidades farmacológicas dependiendo o no de la cardiopatía estructural. ¿Esto tiene sentido o no? Bueno, realmente, si lo que estamos mirando es eficacia, independientemente de que mi paciente esté inestable o no, yo debería cardiovertirlo. ¿Por qué? Pues porque la cardioversión eléctrica es terriblemente efectiva para devolver el ritmo sinusal. Ustedes lo saben mejor que yo. Hay algunos factores que influyen en la eficacia o en la eficiencia o efectividad de la cardioversión. Bueno, una de ellas es la duración de la fibrilación auricular. Fíjense, solo en un marco pequeño de tiempo, como prolongarlo 24 a 48 horas, la eficacia de la cardioversión se reduce.
también influye, como no, la posición de los electrodos. La posición anteroapical es ligeramente menos eficaz que la ápico-posterior. Bueno, ya lo sabemos. Pero sobre todo, en los últimos años, lo que de forma homogénea y universal ha mejorado la eficacia de la cardioversión ha sido la utilización de los choques bifásicos. Tanto que independientemente de todos estos detalles que influyen en el éxito de la cardioversión, independientemente del protocolo de energía en diferentes estudios, independientemente del sistema utilizado, el choque bifásico requiere menos energía y tiene una eficacia prácticamente siempre por encima del 90%. Entonces, en la estrategia o en el razonamiento que yo quiero compartir con ustedes, si me permiten, de primero, creemos que debemos cardiovertir a nuestros pacientes. Segundo, ¿con qué? Pues la cardioversión eléctrica parece lo más eficaz, es el arma universal. No debería haber lugar para los fármacos antiarrítmicos. Bueno, pues parece que tiene ciertas limitaciones. Aparte de tener que dar anestesia, de que hace falta un lugar adecuado, tenemos que monitorizar al paciente, hay que hacerla bien, tenemos que conocer la técnica, y hay pequeños detalles que lo hacen importante, como son, y me permito subrayar estos últimos, la reticencia o falta de voluntad del paciente, o diría yo, del médico, como vamos a ver ahora, o las recurrencias precoces tras cardioversión. Miren ustedes, cuando cardiovertimos, como bien saben, lo que hacemos es que de pronto paramos la actividad eléctrica auricular, la sincronizamos de golpe y le damos al corazón la oportunidad de que vuelva a tener su ritmo, pero no estamos impidiendo que vuelva. Es decir, esta cifra del 16% de recurrencia precoz en la primera hora es una realidad. Nada más cardiovertir un porcentaje de pacientes significativo, dependiendo de qué tipo de cardiopatía tenga, recurre la fibrilación auricular. ¿Cuál sería la forma de evitarlo? Pues empiezan a aparecer en el escenario ya los fármacos antiarrítmicos. Y cómo no, si hablamos de fármacos antiarrítmicos tenemos que hablar de amiodarona. Si a mi paciente lo pretratamos, en este caso solo unas horas antes, fíjense, con amiodarona, vemos como significativamente a los 5 minutos o a los 2 días la tasa de recurrencias es menor. Aunque usemos cardioversión, tenemos que pensar en fármacos antiarrítmicos. ¿Tiene que ser amiodarona? No. Cualquier fármaco vale, y vale casi igual. Miren, propafenona, vemos que las cifras que manejamos frente a placebo de eficacia a las 24 horas o inmediata son prácticamente iguales. Tienen lugar los fármacos antiarrítmicos, y en este planteamiento que les ha hecho el doctor Morillo, y yo comparto, hay que cardiovertir, y cuanto antes mejor. Hay el grupo de Morad y en aquel momento de Oral que nos han producido muchísimos datos a las personas que trabajamos en fibrilación auricular y en las estrategias invasivas. Fíjense qué interesante. En este caso valoraban el plazo de tiempo en el que cardiovertían, desde la primera hora hasta muchísimos días más tarde. Fíjense qué curioso. Cuando yo cardiovierto a mi paciente que tiene una fibrilación auricular recién aparecida, como quien dice delante de mí, de 1 hora de duración o menos, la recurrencia inmediata, la recurrencia precoz, puede ser altísima, puede ser hasta del 48%. ¿Pero por qué? Si es una fibrilación auricular fresca, reciente. Claro, porque en esa fibrilación auricular fresca, reciente, predomina el desencadenante, predomina el trigger. Yo le paro la fibrilación auricular a mi paciente, pero él sigue produciendo el trigger. Luego, en estos casos de fibrilación auricular, aunque sea precoz, existe lugar para los fármacos antiarrítmicos. Pero la verdadera realidad no es esta, la verdadera realidad no es nada científico, es que los seres humanos somos como somos. El doctor Morillo ha mostrado unos detalles del estudio GEFAUR, que es un corte transversal en servicios de urgencias de toda España, hecho hace tiempo. Y entonces es cuando vengo yo a compartir con ustedes lo que somos los seres humanos. Y los seres humanos somos estos. Es decir, en un estudio de pacientes y eran grupos de urgencias que estaban bien entrenados, digamos, porque hay un grupo muy activo, fíjense, pacientes que deberían haber sido cardiovertidos porque su FA, su fibrilación es menor de 48 horas. Solamente de todo ese grupo de pacientes se cardiovierte a 101, es decir, muy poco, lo estamos haciendo mal. Pero fíjense, lo que es más importante, de ese grupo de pacientes que teníamos que haber cardiovertido, solamente se utiliza en los que se dio la cardioversión la eléctrica en el 12%. Luego
pensar siempre en cardioversión eléctrica, siempre, y poco en fármacos antiarrítmicos, pero la vida real me lleva a pensar que los médicos necesitamos los fármacos antiarrítmicos, y este es un buen motivo para que tengamos que hablar de fármacos antiarrítmicos. Y esto hace que cuando yo leo este párrafo de la Revista Española de Cardiología, que asume las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, pues tenga que entenderlo. Lo entiendo porque me dice, cuando esté médicamente indicado, cuando ustedes o yo al tratar a nuestro paciente lo decidamos, se puede hacer cardioversión eléctrica, sí, pero en estos casos también se puede hacer cardioversión con fármacos de la fibrilación auricular. ¿Qué fármacos? Si no hay cardiopatía, fármacos tipo flecainida o propafenona intravenosa. Y si hay cardiopatía, amiodarona. ¿Tiene esto sentido o no? He extraído de este artículo, y lo pongo aquí bien en grande, el resumen respecto a la eficacia y el tiempo para la cardioversión con los fármacos que disponemos. Fíjense, flecainida y propafenona va bastante bien. En poco tiempo tengo la cardioversión. Y amiodarona, comenta el panel de expertos, dice, poca eficacia aguda. Esto es algo terriblemente importante. Mientras que azotalol, metoprolol, verapamilo y digoxina nos tomó años aceptar que la digoxina no era cardioversión, pues bueno, ahora nos tomará probablemente unos cuantos años aceptar que la amiodarona es un mal cardioversor agudo, es un mal cardioversor agudo. Respecto a eficacia, si comparo con la cardioversión eléctrica, siempre estoy por debajo, no quiero que miren las cifras, pero dependiendo del fármaco y dependiendo del tipo de paciente, nos movemos entre el 50 y entre el 80%. Veamos qué hacen los fármacos y de esta manera veamos si dentro de unos minutos tenemos lugar para Bernacalant o no lo tenemos. Esto lo tendrán que decidir ustedes. Fíjense, si yo comparo la duración de la fibrilación auricular previa a la administración del fármaco, pues veo como la cardioversión eléctrica, que cuanto más vieja es la fibrilación auricular, más difícil es pararla, lógicamente. Pero también esto es comparable para todos los fármacos, lo hemos visto para amiodarona, pero fíjense que para propafenona es exactamente igual. El tiempo de actuación es importante para cardioversión eléctrica y para fármacos. Cuanto antes, mejor. Pero ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo es una variable muy importante, porque fíjense, si yo cardiovierto con estos fármacos que decía rápidos, no disponibles en Colombia, flecainida o propafenona intravenosa, tengo una cardioversión en antes de una hora, si es que la tengo, con una eficacia del 50-60%. Si es que la tengo sin cardiopatía, bueno es. Pero fíjense un detalle muy importante respecto a lo que es tiempo, y vean esta palabra mágica que tiene que aparecer en todos los estudios, placebo. Llegan mis pacientes con fibrilación auricular y les inicio el tratamiento con placebo o con amiodarona, fibrilación auricular de reciente comienzo. Al principio, un poco mejor la amiodarona que el placebo. Espero mucho, es más amiodarona, pero paralelo el placebo. Espero más la amiodarona y también más el placebo. Es decir, tenemos que recordar que si esperamos, los pacientes convierten, dependiendo de su fibrilación auricular, en un porcentaje. Y no es porque la amiodarona sea un buen conversor. Este es un último paper que les voy a mostrar de un grupo español que repartió aleatoriamente 150 pacientes con fibrilación auricular de reciente comienzo. Esta cifra es buena, la de menos de 48 horas, porque es cuando no tenemos que pensar en cardioversión. Fíjense, si yo aplico flecainida o propafenona, cardiovierto rápido, y luego pues algunos pacientes acaban cardiovirtiendo al cabo de más minutos. Si administro amiodarona, realmente al principio no cardiovierto. Lo que sucede es que al cabo del tiempo, tanto por el efecto de la amiodarona, tanto por el efecto de la espera, probablemente tenga un efecto final parecido. En este metaanálisis de Chevalier de hace ya años, que yo creo que es de los buenos metaanálisis y de los primeros que dispusimos para fármacos antiarrítmicos, si yo quiero devolver el ritmo sinusal, los fármacos clase 1C valorados a 1 a 2 horas son mejores. La amiodarona no es mejor. E inclusive al cabo de 24 horas, fíjense ustedes, que no consiguen demostrar mejoría con amiodarona. Otras cosas es que tengamos que aceptar que no tenemos fármacos cardioversores. Pero yo creo que cuando empleamos amiodarona tenemos que decir que no tenemos un buen cardioversor agudo. Además hay que recordar que todos los fármacos tienen efectos secundarios y esto es terriblemente importante cuando completo la tabla anterior. Es decir, los fármacos tienen efectos secundarios, sobre todo
los fármacos cuanto más potentes son. Lógicamente, más eficacia, más daño. Este es el escenario. Creo que tenemos que cardiovertir, creo que la cardioversión eléctrica es lo mejor, creo que no la utilizamos bien, creo que hay lugar para los fármacos antiarrítmicos para reforzar la cardioversión eléctrica o para hacerla directamente, y creo que la amiodarona es un mal fármaco cardioversor. Y dicho esto, tendríamos quizá que pensar si hay lugar para algún otro fármaco antiarrítmico. Y ya en aquellas guías del verano pasado apareció Vernacalant, en aquel momento no había sido evaluado extensamente. Y esto es importante que gastemos unos minutos. ¿Por qué es importante? Porque siempre que aparece un fármaco nuevo, yo, como ustedes, como médico, me lo pienso mucho antes de ponerlo en mi paciente. Y entonces intento ver la literatura de forma crítica, y cuando empiezo mi experiencia suele ser despacio y valorándola y aquilatándola mucho. Voy a intentar compartir con ustedes cómo he visto yo la literatura, y luego si les parece bien y quieren, pues les comento mi experiencia personal. Vernacalant intravenoso, dosis de carga, espero 10 minutos, miro 15 minutos, si no ha revertido doy una dosis adicional. El Vernacalant es un fármaco complejo. El doctor Morillo les ha explicado todos esos canales que ya se sabían, es innecesario volver a hablar de ellos, pero actúa sobre la repolarización, corrientes rectificadoras de repolarización, fase 3 generalmente, y actúa sobre la despolarización como los fármacos tipo 1 y tipo 1C, corrientes de sodio. Les muestro las células que le mostró el doctor Morillo, y como ya saben de corrientes más que yo, no les voy a insistir. Les recuerdo dos cosas. El potencial de acción auricular es distinto del ventricular, y es distinto porque las células son distintas y tienen diferente expresión de canales, en muchos sentidos. El Vernacalant actúa en azul sobre canales que están predominantemente expresados en las aurículas, no selectivamente, y actúa también algo sobre canales que están expresados en aurículas y ventrículos. Esto como fármaco, como diseño, a mí me gusta, pero tengo que ver si es real. Este es un estudio de Paul Dorian de hace unos años en el que administra Vernacalant de una forma, diríamos, más agresiva de la que es la administración clínica y ve cómo se comportan los parámetros eléctricos en el paciente y ve que efectivamente durante esas dosis obtiene una prolongación significativa del periodo refractario auricular, mientras que no obtiene prolongación del periodo refractario ventricular. Tengo que decir que a mí me gusta inicialmente el diseño de un fármaco que actúa rápido, porque esperamos 10, 15, 25 minutos, y que va directamente a donde está el problema, a la aurícula. Como idea es buena. ¿Hasta qué punto esto lo podemos llevar a la clínica? Fíjense, 5 estudios clínicos que ya vienen al terreno que ustedes y yo compartimos, que es el terreno de los pacientes con fibrilación auricular. Los artículos, las revistas, todas ellas de prestigio donde han sido comunicados. ¿Y qué han evaluado con Vernacalant? Bueno, pues el resultado no podía ser más que la eficacia cardioversora. Muy interesante. Eficacia cardioversora al cabo de 90 minutos. Y luego valoran, pues bueno, el tiempo en que lo produce y todo esto. Los 2 primeros estudios comparten diseño y son muy interesantes. El diseño que comparten son fibrilaciones auriculares y analizando el grupo de poca duración, porque también se incluían, como veremos luego, grupo de larga duración. Este es el estudio 1.